Hola, buenas tardes. Soy Luis Fernando González. Hoy les voy a hablar de un tema bien interesante, que es la Revolución Mexicana y pues el derecho, ¿no? El derecho en México y cómo la revolución como fuente real, pues influenció prácticamente lo que hoy somos como una realidad, un fenómeno social, ¿no? Un fenómeno social, jurídico, increíble, que es nuestra nación, es nuestro Estado. Pero ¿de dónde nace, no? De cuándo se contempla este periodo de la Revolución Mexicana, ¿no? Y sus efectos, cuando se empiezan a sentir, por así decirlo, en la vida jurídica del Estado y su sociedad, definitivamente. Pues contempla desde 1910 hasta 1917, que es cuando pues, comienza a surtir de cierta forma efectos todo esto que se vino impulsando por los hermanos Flores Magón y el movimiento del Partido Liberal. Pues resulta ser, ¿no? Que en aquel entonces, pues los caciques, los terratenientes y quienes explotaban la tierra, pues también explotaban a la sociedad, a los peones. ¿Y los peones quiénes eran? Los mulatos, los ambos, los negros, nuestros indígenas, algunos podríamos decir que nuestros ascendientes, ¿no? En el caso particular, pues sí, nuestros ascendientes también fueron sometidos a este poder cacique y a esta explotación, pues de los peones, ¿no? Pero no solo los explotaban, ¿no? Explotaban también su bolsillo. Y de cierta forma, ¿a quién le gusta que le anden picoteando ahí la bolsa? Pues a nadie, ¿no? Pero resulta ser que los hermanos Flores Magón, pues, alborotaron a la gente, se empezaron a convocar estas reuniones y hay tres ejes que tenemos que ver, tenemos que consultar siempre aquí en las fuentes. Tenemos que ver cuáles son esos tres ejes súper importantes que llegaron a la concreción de esta revolución mexicana, ¿no? A esta estructura jurídica que impulsó a esta fuente real del derecho, ¿no? Y vienen siendo estos tres ejes el plan de San Luis, el plan de Ayala y el plan de Guadalupe. Uno, el primero, plan de San Luis, fue impulsado por Francisco I. Madero, donde de cierta forma Madero se sometía a lo ya celebrado por el porfiriato, ¿no? Porfirio Díaz celebró un montón de contratos con extranjeros. Un montón de contratos, entre ellos uno de los más importantes y uno de los que endeudó en demasía al Estado mexicano de aquel entonces, pues fue el contrato que se celebró con extranjeros sobre el desarrollo de las vías ferroviarias, ¿no? Las vías de comunicación. Este macroproyecto resultó en un declive financiero, pues en demasía para la nación, que surtió efectos, todavía le sigue, ¿no? En teoría, se endeuda el Estado mexicano con mucho dinero, muchos miles de millones de pesos, con extranjeros, entre ellos franceses, ingleses y demás naciones, ¿no? Resulta ser que Madero pues dice, ¿sabes qué? Pues ya, resulta ser que pues lo celebrado, celebrado y lo vamos a cumplir, pero también quiero resolver algo que viene siendo la restitución de tierras para los despojados. En este caso, pues los despojados por el clero, porque la mayoría de las tierras pues, las tenía el clero, ¿no? Y hacían o deshacían o simplemente no hacían nada, ¿no? Y esto, pues de cierta forma molesta, porque ¿a quién le gusta ver un terreno que no se le está haciendo nada? No es productivo, no le ayuda a la nación, no, ni picha ni cacha ni deja batear, como por ahí dicen, ¿no? Entonces, luego otro de los ejes muy importantes es el plan de Ayala. Madero considera que el problema del país en 1910 es político, ignorando la situación económica y social, lo que provoca levantamientos y planes, destacando entre ellos el plan de Ayala. Resulta ser que es firmado el 28 de noviembre del año 1911 por Emiliano Zapata Salazar en la villa de Ayala. De ahí viene su nombre, ¿no? Su contenido es el planteamiento al problema agrario, la dotación de ejidos, colonias y fondos legales, restricción de terrenos despojados, etcétera. Es dotar de las tierras, o sea, hacer algo con estas tierras que fueron despojadas, porque sí o sí representan producción para el Estado. Entonces, ¿quién fue quien visualizó esto? Pues resultó ser Emiliano Zapata, ¿no? Él firma este plan de Yala, se hacen los levantamientos, digamos, arengas, con los peones, con los ejidatarios, con la gente que fue despojada de sus tierras, y pues bueno, resulta ser en algo muy fructífero, con la creación de una de las instituciones del derecho social muy importantes, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que viene siendo la materia agraria, los ejidos, las parcelas, los solares, esta bellísima materia prácticamente aún virgen en el ejercicio de la abogacía. Pero bueno, vamos a retomar el tema. Resulta ser que otro de los ejes es, es el plan de Guadalupe. Este surge como un antecedente histórico de los acontecimientos del levantamiento de Bernardo Reyes, Pascual Orozco y la escena trágica del 9 al 18 de febrero de 1913. Para el 26 de marzo del mismo año se expide el Plan de Guadalupe, el cual desconoce a Huerta como presidente y a los poderes legislativo y judicial. Se nombra en este Plan de Guadalupe a uno de nuestros héroes de la batalla de Puebla, igual que don Porfirio Díaz, ¿no? Que pues, hay que también respetar lo que hizo el señor. Resulta ser que es nombrado a Venustiano Carranza como encargado interino del Ejecutivo. ¿Y qué sucede con Venustiano Carranza ahí en el poder como tal? Pues empieza toda esta convocatoria a la nueva constitución, a la reforma a la constitución de 1857, que en realidad resulta en una nueva constitución. Entonces,
hay un montón de discusiones. ¿Qué nace? ¿Qué nace con el constituyente de Querétaro? Nacen instituciones muy importantes en materia fundamental. Nace con ello tres artículos muy importantes que tienen que ver con el derecho social. El artículo tercero, el artículo 27 y el 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero, el artículo tercero, ¿de qué nos habla? Entra todo este proceso de laicización, por así decirlo, de de las escuelas oficiales del Estado. ¿Qué es esto, no? Que la educación se vería inmersa en lo laico. O sea, ya el clero no podía meter las manos en ello, no nos podían de cierta forma adoctrinar, a dogmatizar, no nos podían de cierta forma alienar a esta modalidad de impartir la educación en el país. Además, nace con ello la enseñanza obligatoria, gratuita a las y los mexicanos en los establecimientos oficiales, que será impartida, pues, obviamente, por el Estado. Después nace el artículo 27, perdón. Resulta ser, con el artículo 27, pues toda esta parte del proyecto del plan de Ayala y del plan de San Luis, pues se consolida, ¿no? Con este artículo, con este numeral, resulta ser que se consolida toda esta parte de la reforma al derecho agrario, a las instituciones más viejas en materia agraria, la dotación de tierras, a quién le pertenecen las tierras, qué se va a hacer con las tierras, con los baldíos, con los solares, con las parcelas, ya que van a estar como tal designadas, ¿no? O destinadas para su desarrollo y que genere para el Estado, obviamente, como por ahí dicen, siempre hay que dar paso con guarache, ¿no? Entonces el Estado de cierta forma, nada hace no pensándolo. ¿Por qué se crean estas instituciones? Porque la materia agraria le ha dado muchísimo, muchísimo dinero al Estado. ¿Por qué? Porque México es vastísimo en tierras, es vastísimo en recursos. No se acaba México. México no se acaba y no solo por sus tierras, sino por sus productores, por sus agricultores, por las personas que están en el campo, ¿no? Entonces resulta ser que con el artículo 27, pues nacen estas instituciones del derecho social vetustísimas, vetustísimas. O sea, estamos hablando de algo muy antiguo y muy útil para el Estado. Hasta la fecha, la materia agraria podría decirse que es virgen por el poco interés de los abogados, de las abogadas, sobre la representación de los sujetos agrarios, ¿no? Hago esta mención sobre todo porque al sujeto agrario hay que protegerlo, ¿no? Ex oficio, tanto el Estado y también impulsado desde la representación pues de sus privados, ¿no? Del abogado, de la abogada, y pues bueno, hay que velar por sus derechos, porque son personas que traen mucha producción al Estado, que traen mucha tributación, mucha contribución también las empresas agrarias, y pues hay que cuidarlas, ¿no? Hay que de cierta forma representarlos cabalmente, y pues para eso estamos, ¿no? Y entonces también nace el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y de qué nos habla esto? Es otra institución muy, muy antigua del derecho social, que son los derechos del trabajo, de los trabajadores, del obrero y de los patrones, porque hay que tener cierta objetividad al momento de celebrar estas relaciones jurídico, obrero-patronales, donde hay que dejar claro cuáles son sus derechos, obligaciones de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces antes de esta reforma, pues no existía, simplemente había cacicazgo, había esclavitud, todavía, eh, explotación en demasía a los peones, y pues hubo levantamientos como Río Blanco, las batallas de Cananea, que sirvieron mucho también como un antecedente real, una fuente real para la constitución del derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo, ¿no? Ya después, pasando el tiempo, muy fuera de la Revolución Mexicana, pues empezaron pues estos proyectos en materia de colectivo laboral, ¿no? También en materia de seguridad social, se nace a la vida jurídica con estos numerales que yo menciono, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí los involucrados fueron los hermanos Flores Magón, Heriberto Jara, Luis Navarro, Emiliano Zapata, el Centauro del Norte, y bien conocido como Francisco Villa, Pancho Villa o Doroteo Arango, ¿no? Tantos nombres que ha tenido, ¿no? Resulta ser, pues que bueno, hablando un poquito sobre las acciones de Carranza, antes del constituyente de Querétaro, como bien lo mencioné, pues resulta ser que él en realidad convocó allá en Aguascalientes, para que se celebrara obviamente en Querétaro, esta proyecto de reforma a la Constitución de 1857. Y pues bueno, fue tan tocada la reforma, fue tan debatida y discutida en su momento por los legisladores de aquel entonces, que se decidió por crear una constitución muy flexible, que bueno, al parecer se le conoce como una constitución rígida, pero pues bueno, la constitución mexicana es flexible por naturaleza. Y más, en 1916, en diciembre, se celebran estas reuniones en el Constituyente de Querétaro, y ya para el 1 de enero, si no me equivoco, ya teníamos una nueva constitución prácticamente que nace la vida jurídica, proyectada por Venustiano Carranza, por gente muy intelectual como Ignacio Ramírez, el Nigromante, y pues bueno, todos estos involucrados. Resulta ser que esta parte es lo más importante de la Revolución Mexicana, la creación de nuestra Constitución actualmente, y como fuente real del derecho siempre hay que tenerla en mente, ¿no? De dónde venimos, qué es lo que se ha creado y qué efectos ha tenido esta Constitución en la actualidad. Ya